Ya estamos de regreso, el cascabel indica que son las 12:02. Buenos días a todos y estamos acá revisando una serie de nombres que han salido a la palestra a propósito del caso Audios, el caso Hermosilla. Veíamos recién una pléyade de figuras, pero llamó la atención porque Tonka Tomisic hemos sabido que ha estado siendo investigada, bueno, su expareja, por ese caso Relojes. Pero resulta que ahora aparece también mencionada, dicen, en el caso Audios. Y ha sido llamada a declarar. A ver si nos pueden contar detalles de cuál es el rol, qué es lo que pasa con Tonka Tomisic en este caso. Rafa Venegas, a ver si estás por ahí. Sí, aquí estoy para contarte que no estoy en cualquier lugar, estoy justamente en la instalación de la Fiscalía Oriente. ¿Hasta dónde va a llegar Tonka Tomisic? ¿Cuándo? El próximo lunes, 9 de septiembre. ¿A qué? A declarar. Por ahora, en calidad de testigo. ¿Y por qué digo por ahora? Porque según hemos ido conociendo, le solicitaron venir con su abogado. Por lo tanto, de acuerdo a la información que pueda entregar, podría eventualmente cambiar o no esa situación. Por lo tanto, este día lunes, aquí mismo, la Fiscalía Oriente va a llegar Tonka Tomisic en calidad de testigo. ¿Por qué? Porque, y aquí hay que citar lo que ocurrió en las audiencias de formalización, principalmente cuando la Fiscalía plantea una serie de chats entre quienes, Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos. Recordemos que, y para ponerlo también en todo el contexto, ambos estaban el día en que se grabó el audio, junto a Daniel Sauer. Bueno, los chats entre ambos abogados, ambos imputados, ambos hasta ahora en prisión preventiva, en dos recintos penitenciarios distintos, por supuesto, conversaban. Y una de las conversaciones hablaba de una serie de consultas que se hicieron a Diamond S.p.A. Esta es una empresa propiedad de Tomisic. Y donde, según los chats, y voy a citarlo tal cual, se habla y le escribe Hermosilla a Leonarda Villalobos sobre TT, que sería Tonka Tomisic, según la Fiscalía, y que haría referencia a una situación muy importante que ya voy a detallar. ¿Qué es lo que dice? La clave del SII de Diamond ya lo entregué. O sea, la clave del Servicio de Impuestos Internos de la empresa de Tonka Tomisic, la clave de ella se la entrega entonces, se la pide Hermosilla a María Leonarda Villalobos. Hay esa comunicación y la pregunta es, ¿para qué se entregaba esa clave? ¿Qué ocurriría con esa clave que permite entrar al sistema y probablemente hacer algún tipo de actividad? Es la pregunta que se hace hasta ahora. Eso por una parte. Y quiero decir por una parte porque además en la carpeta investigativa aparece principalmente en chat entre María Leonarda Villalobos y uno de los funcionarios que trabaja con ella. Aparece permanentemente Tonka Tomisic y aparece porque ella habría tenido algún tipo de problema para pagar los servicios de María Leonarda Villalobos. Recordemos que ella, podríamos decir, la asesoraba en la parte tributaria y también en la parte del caso Relojes, Luis Hermosilla era su abogado. Por lo tanto, ambos ya estaban implicados con Tonka Tomisic. En el caso de la última conversación que les citaba Eduardo Mari, que nos ven en las casas, aparece una conversación entre Leonarda Villalobos a través de chat y uno de sus funcionarios o uno de sus socios en la empresa que ella encabeza. Ahí se habla de que Tonka Tomisic se ha tardado en pagar. Dicen, y voy a plantearlo tal cual sale el chat, dice, vamos a tener que empezar la Tonkatón de este mes. Luego se dice, ya terminamos la Tonkatón de diciembre, o sea, de la búsqueda de los pagos correspondientes a sus servicios, según entendemos. Y además luego se plantea permanentemente ese concepto para poder contactar a la animadora, según los chats que estamos observando, y ahí es donde ese concepto, la búsqueda de pagos permanentes está siendo también citada en estos chats que están siendo parte de la carpeta investigativa, donde además se menciona una situación que probablemente no todo el mundo conoce. También se menciona en esas conversaciones el que en algún momento Tonka Tomisic acude a una conocida representante que se llama La Cuca. ¿A qué? A poder conseguir algún tipo de préstamo. Y por lo tanto, el tema económico está presente. Uno, en la carpeta investigativa a propósito del paso de la clave del Servicio de Impuestos Internos entre Hermosilla y Villalobos. Y dos, cuando Villalobos establece que Tonka Tomisic, en este caso, definida como TT, no ha pagado por los servicios.
Ahora, Antonio. yo aquí, porque me quiero declarar, yo le tengo mucho cariño a la Tonka, entonces obviamente puedo parecer querer defenderla, pero quiero atenerme a lo que yo leí en este caso para que ustedes lo expliquen, porque lo que Tonka se defiende es que ella sí paga por los servicios y le pasa la plata a Villalobos y Villalobos no hace el pago a la Cuca, o la que está diciendo el caso de Rafa, y eso ya es distinto, pues, o sea, si ella hace el pago y se quedan con la plata, eso hay que investigarlo, pero no sería ella la responsable. Claro, y recordemos que en el caso Audio, el caso Hermosilla, como se ha denominado ya, hay funcionarios públicos involucrados. Y uno de ellos es Patricio Mejías. Y Patricio Mejías sería este contacto que tenía María Leonarda Villalobos en Impuestos Internos para ver la situación de personas que pudieran estar en problemas. ¿Cuáles son los problemas casi siempre con Impuestos Internos? El retraso del pago de los tributos respectivos por las empresas, los RUT que uno va generando en calidad comerciales. Y ese rol, por eso es que estas situaciones con abogado, puede que el día lunes cambie la situación según la Fiscalía, según la elaboración que se haga, y por eso se le solicita que vaya con abogado, porque de ser testigo, como dices tú muy bien, María Luisa, de ser una eventual víctima de María Leonarda Villalobos, puede pasar a ser también una persona imputada por delitos tributarios porque no sabía, se equivocó, no supo plantear el tema, pero ahí hay una conexión con ese funcionario que hoy está en arresto domiciliario, que además fue de los primeros formalizados, recordarán ustedes, la primera jornada del caso Hermosilla Audio, y él habría sido el nexo, por eso el tema de la clave. Y no entiendo, Mario, el rol de la Cuca en esto. ¿Ella le prestó plata a Tonka? La versión de Tonka me dice es que esos dineros tienen que ver con un préstamo rápido para poder subsanar todos estos pagos que ella necesitaba. Y ahí es donde también esta empresaria gastronómica muy conocida también quizás va a tener que llegar ante la Fiscalía a explicar qué pasa con esos dineros, cómo se prestan, si hay interés o no. Una cosa es prestarlo a los amigos y devuélveme la misma plata y quedamos todos felices. Y otra cosa es que también ella en su facturación, en su registro contable, también estas platas las pase de otra manera. Entonces, aquí hay varios roles que hay que ir viendo, que tiene que, en definitiva, ver cuando una persona termina complicada de dinero por distintos factores, como ha sido también lo que hemos conocido en el determinado caso Relojes con su expareja, tratar de solucionarlos también quizás más a la rápida o por estas vías indirectas o por estas vías informales, también puede que le acarree una cantidad de problemas muy grandes. Bueno, por lo menos hasta ahora, los oficiales, la citación el próximo día lunes, con la recomendación de ir con un abogado porque puede cambiar rápidamente de testigo imputada dependiendo de lo que evalúe la Fiscalía. Qué lástima como ¿Eduardo? se le oscurece el escenario eventualmente a una figura como Tonka Tomisic, que tuvo tanto en televisión, tiene carisma, tiene talento. Bueno, en fin, Sí. no vamos a entrar en esos detalles. ¿Cómo eso de que podría cambiar, pasar de testigo a imputada? Claro. No sabemos todavía cuál es el hecho en que se le está investigando específico respecto de ella. ¿Por qué? Porque lo que se sugiere o lo que tal vez se podría sospechar es que se pidió información y se obtuvo, además de esa información, algún beneficio en alguna problemática que ella tenía con el Servicio de Impuestos Internos. Supongamos que es eso. Entonces, lo que se tiene que primero ver es si hizo alguna actividad indebida el funcionario. Tenemos sospecha que sí, porque ya hizo otras. Si recibió dineros a cambio respecto de eso. Y si fue así, si Tonka sabía efectivamente que esa gestión irregular, delictiva en definitiva, sabía que se iba a hacer, ¿ya? Y ella pagó para que se pudiera en el fondo sobornar a un funcionario público. Ese sería el único caso con esos chats que ella podría estar involucrada. O sea, yo, por ejemplo, soy abogada de Leonardo Villalobos, yo digo, la Leonardo me dice, mira, yo necesito tanta plata para pagarle a un funcionario público y ella accede. Ahí estaría muy complicada y pasaría su calidad a ser imputada, ¿ya? Ahora, por el contrario, si ella no sabía, es una cuestión que igual es difícil saberlo, pero podrían exigirle, oiga, préstame su WhatsApp, présteme los WhatsApp que tuvo con Leonardo Villalobos, y así yo poder determinar si usted sabía o no, ¿ya? Y ahí entonces pueden cambiar las situaciones. Rafa, tú querías agregar algo. Sí, dos datos, que es muy importante lo que marca Marisa. A ver, aquí hay que establecer que esa conversación, yo cito dos conversaciones distintas para que se entienda bien. Uno entre Hermosilla y Villalobos. Y ahí se pasa la clave. Esa clave, voy a redundar, sería clave. ¿Por qué?
Porque estamos hablando de que hasta ahora lo que entendemos en calidad de testigo se le preguntaría es si a propósito del uso de esa clave hubo alguna actividad que ella desconozca. Y esa revisión es la que, en la medida de que pueda tener esas respuestas, podría influir en la calidad de testigo, eventualmente imputada u otro que defina la Fiscalía. Por eso es tan importante ese chat que define y que lo plantea la Fiscalía en la propia audiencia, que define la relación que tiene Tonka con ambos representantes, que recordemos además, ambos trabajaban con ella. Ese por una parte, porque esa clave podría haber significado emitir algún tipo de documento. Recordemos que toda la arista FACTOP tiene que ver con la emisión de facturas falsas. Por lo tanto, hay que ver si a propósito de la administración de esa clave que se consigue y que dice ya la tengo, significa finalmente que se emitió algún tipo de documento irregular y que ahí el testimonio de Tonka Tomisic es importantísimo al momento de establecer si es testigo o no. Por otra parte, y ahí ya que lo nombraron, tiene que ver con el servicio que le prestaba Leonardo Villalobos a Tonka Tomisic como asesora tributaria para poder rebajar algún tipo de impuesto o buscar alguna fórmula para pagar menos. Algo que en rigor mucha gente puede optar al momento de contactar impuestos internos en caso de tener impuestos impagos y optar alguna rebaja. Distinto es que a través de Patricio Mejías, que como bien recordaba Mario Antonio Guzmán, es uno de los investigados actualmente, está imputado, está en la casa, con arresto domiciliario total, a propósito de lo que, aquí es clave lo que voy a decir. La alerta de impuestos internos surge porque cuando se consulta a quienes son conocidos como Tonka Tomisic, empieza a evidenciar que hay un trabajo o una búsqueda que no es habitual, que no es normal. Por lo tanto, para Patricio Mejías, una de las últimas búsquedas de algún root, de algún nombre, surgió la alerta de decir, oye, aquí tenemos un nombre como Tonka Tomisic que es muy conocido, y eso habría sido clave para detectar que este funcionario, no solamente aquí, sino que en otras búsquedas habría entrado más allá de lo que corresponde en su puesto. Wow. Bueno, eso en este caso se abre una investigación, es lo que estamos viendo, ¿no? Es la justicia la que tendrá que esclarecer los niveles de responsabilidad, si sabías o no sabías. Es una cuestión que tantas veces uno, en estas materias tributarias o legales, uno confía en quien te representa, sea contador, sea abogado, sea un abogado contador, porque uno no entiende de las materias y eso tampoco lo exime a uno muchas veces de responsabilidad, porque uno debería saber lo que se está haciendo con algo que te representa a ti. Habrá que esclarecer en este caso si ella sabía o no sabía y si es que efectivamente se generó eso o era parte de los tantos bluffs que se han dicho que podrían haber ocurrido, Mario. Sí, parte de eso y en definitiva lo que les decía yo antes del corte comercial. La próxima semana vamos a tener quizás las dos caras o dos personajes dentro de esta investigación. Una que eventualmente hasta ahora es testigo y podría haber sido víctima de todo este entramado charlatanesco, como se ha dicho, entre Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, que puede ser Tonka Tomisic, o alguna responsabilidad que termine la Fiscalía o prueba que encuentre. Y por otro lado, uno de los hermanos Jalaf, que ya sí ha sido informado públicamente que va a llegar a declarar en calidad de imputado por el tema de las facturas falsas. Y él sabía el mecanismo que se estaba realizando. Hay que recordar que Impuestos Internos en la querella que hace contra Luis Hermosilla no plantea que esto partió con el audio. Plantea que partió el 2020. Es decir, estábamos en el ejercicio de la pandemia, podríamos decir. Ahí comenzó, porque total, como estábamos preocupados en realidad de otras cosas más importantes, evidentemente, no se notaba quizás tanto. Y en el camino, la maquinaria lo fue pillando, como casi siempre sucede en este tipo de estructuras falsas y fraudulentas. Entonces, ¿pero es un hecho que partió el 2020 o es que no se ha investigado más atrás? Hasta ahora lo que dice Impuestos Internos en materia tributaria, me voy a remitir aquello, y lo que dice también las querellas y ampliación de querellas del Consejo de Defensa del Estado, todo habría partido el 2020 cuando ya no había ni más inversionistas ni más dinero real. Y de ahí empezó el blufeo, podríamos decir, y toda esta maquinaria de facturas falsas para construir esta idea de que había un consorcio respetable con dinero que podía factorizar y a la vez había una corredora de bolsa que podía llevar inversiones con mayor interés a los clientes. Hay algo, Marisa, ahí que calza harto en lo que está diciendo Mario Antonio. 2020
posterior al estallido social, se tranca más la pelota, sube el dólar, los que estaban endeudados se endeudan el doble, y ahí puede haber empezado esta especie de bicicleta de que se sientan ahogados, y cómo solucionamos este tema, vamos a pedir plata por acá, por allá, y empieza esta facturación. Tiene harto sentido lo que está diciendo. Sí, pero en el caso de la querella contra Luis Hermosilla involucra años anteriores de no declaración de No, ingresos. que él dice fact up. Sí, pero precisamente porque el caso Hermosilla o la supuesta omisión de ingresos provendrían de facto, la mayor parte de ellos. No tiene otros ingresos tan altos en otra cosa. O sea, ¿ya? Por esa razón creo que efectivamente podría haber sido del 2020, pero no es que se descarte que antes haya empezado antes, ¿ya? Todavía estamos... No, ahí está la al figura del inicio. año tributario, que casi siempre los hechos pueden ser un año o 6 meses antes. Bueno, pero la determinación es que esto como estructura como tal, las versiones hablan de 10 años, pero hasta ahora los hechos, lo que escuchamos en la formalización, lo que hemos visto en los documentos, hablan de al menos 5 años, donde ya empezó la estructura a funcionar fraudulentamente para poder seguir teniendo el estilo de vida que tenían. Y además hay que recordar que hay un factor importante y político, que se acabó el segundo gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto los ingresos de Luis Hermosilla por representación de figuras del Estado también terminó. Y ahí también uno se puede explicar por qué todo el 2022 y 2023 inicialmente las gestiones supuestamente se aceleran. Él habla de que todo se hace más rápido. Hay que decir que la Comisión de Mercado Financiero se metió en marzo del 2023, el audio se graba en julio, terminamos conociéndolo en noviembre del año pasado y hoy estamos un poco hablando de las consecuencias de Esquil. Lo cierto, Mario Antonio y Marisa, y ustedes, estimados amigos, que vamos a tener que abrir las antenas, abre bien los ojos para la antena, como decía Marcelo, comenzar cachureo, porque ahora se va a empezar a conocer una gran cantidad de nombres, Rafa, respecto a lo que está contenido ahí, si es que efectivamente la defensa de caso Hermosilla libera este material para su comprensión absoluta, dando pie a algo que ellos han dicho, la hipocresía de aquellos que hoy día nos miran con desdén, pero en su momento hacían lo mismo que nosotros, andaban pidiendo favores. Rafa Venegas, gracias también ahí desde el Centro de Justicia. ¿Algo que Quería agregar? cerrar con algo. Sí, solamente que, a ver, hay un punto. Hasta esta hora, Juan Pablo Hermosilla no ha contestado los mensajes de no solamente los que le he enviado yo, sino que otros colegas. Eso también deja un manto de duda de cómo va a ser esa entrega de documentación. Recordemos que él fue quien se comprometió que en los próximos momentos debería llegar él o algún representante de los abogados de Luis Hermosilla hasta la Fiscalía Oriente, llevarse el disco duro y luego vamos a ver si tenemos acceso a todos los nombres, aparte de ellos, o no quisiéramos que fuese así, a ninguno, a propósito de lo que él mismo planteó a los micrófonos del Buenos Días a Todos durante la semana anterior. Yo Perfecto, creo Rafa. que ya se casó con sus propias palabras. Me parecería muy raro, aunque se ha visto de todo en la viña del Como Señor. dijo el abogado Isidro Solís, a propósito de lo que los palos que le pegaban a la defensa, se están haciendo callar un chancho palo. Más va a gritar. Por lo tanto, lo más posible. También se han lo más visto muertos limpio que- cargando adobe también. Bueno, ¿Quién es el abogado de Manuel Guerra? Obvio. Ah, claro. Toda la Isidro razón. 12:20.